En un mundo abrumado por la incertidumbre y la presión constante, las palabras de Marco Aurelio, el emperador filósofo romano, resuenan con una claridad sorprendente. Imagina por un momento que, en medio del caos de tu vida diaria, existe un camino que te puede llevar hacia la verdadera transformación personal. Esta no es solo una historia de filosofía antigua, es un viaje hacia el interior de tu ser, donde los retos se convierten en oportunidades de crecimiento y cada obstáculo es una puerta hacia el autoconocimiento. Hoy te traemos 9 lecciones de sabiduría estoica, que no solo te inspirarán, sino que también te pondrán en marcha hacia una vida más plena y significativa. A través de la lente de Marco Aurelio, exploraremos cómo cada desafío que enfrentas puede ser el catalizador que necesitas para renacer, reconstruir y reorientar tu vida. La esencia de su enseñanza radica en vivir con propósito, seleccionando atentamente aquellas actividades que realmente nutren tu espíritu en lugar de caer en la rutina inerte que consume nuestros días. Te invitamos a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces permitiste que la ansiedad o el deseo de aprobación externa minaran tu paz interior? Marco Aurelio nos insta a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y a actuar con la disciplina necesaria para mantenernos firmes ante las adversidades. La interacción con personas difíciles, lejos de ser un mero inconveniente, puede convertirse en nuestro mejor maestro. Aprenderemos juntos que la clave para una vida feliz reside en la calidad de nuestros pensamientos y en cómo elegimos reaccionar ante los eventos de la vida. La gratitud y la simplicidad serán nuestras armas contra la insatisfacción en un mundo que a menudo nos empuja hacia el descontento. Aún en medio de la impermanencia de la vida, hay un camino hacia la serenidad que nos aguarda. Al final de este recorrido, no solo habremos explorado las enseñanzas de Marco Aurelio, sino que también te dejaré con una poderosa invitación. El momento de la transformación eres tú quien lo decide. Atrévete a vivir alineado con tus valores más profundos y acepta la belleza de lo efímero. Prepárate para abrir tu mente y corazón, porque en breve descubrirás cómo estas 9 lecciones estoicas pueden cambiar tu vida para siempre. Lista de las 9 lecciones estoicas. 1. Los obstáculos como oportunidades. 2. Vivir con propósito, la selección consciente. 3. Disciplina personal, la clave de la paz interior. 4. Responsabilidad emocional, tus acciones definen tu vida. 5. Personas difíciles, maestros de la empatía. 6. Aceptar lo incontrolable, la serenidad en la adaptación. 7. La felicidad, un arte de pensamientos positivos. 8. Gratitud, el antídoto para la insatisfacción. 9. Simplicidad, el camino hacia la plenitud. Acompáñame a desentrañar cada una de estas lecciones y descubramos juntos cómo el legado de Marco Aurelio sigue vivo y puede transformar tu vida hoy. Si esto tiene sentido para ti hasta ahora y sientes que esta reflexión te impulsa a mirar hacia adentro, te invito a darle me gusta a este video y a compartir el canal con aquellos que, como tú, buscan un faro en la niebla de la vida moderna. Acompáñame a desentrañar cada una de estas lecciones y descubramos juntos cómo el legado de Marco Aurelio sigue vivo y puede transformar tu vida hoy. 1. Los obstáculos como oportunidades. La vida en su esencia es una sucesión ininterrumpida de desafíos. Desde el pequeño inconveniente diario, como el tráfico inesperado o una fila interminable, hasta las grandes pruebas que nos sacuden hasta los cimientos, la pérdida de un empleo, una ruptura dolorosa, una enfermedad o una crisis financiera. Para la mayoría, estas situaciones son fuentes de frustración, ansiedad y victimismo. Nos quejamos, nos lamentamos y permitimos que la adversidad nos paralice. Pero para Marco Aurelio y los estoicos, el obstáculo no es un callejón sin salida, sino el camino mismo. Imagina por un momento que cada problema que se interpone en tu camino no es una señal para detenerte,
sino una invitación para cambiar de perspectiva, para innovar, para fortalecerte. Los estoicos entendían que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellos. Aquí reside la verdadera magia. Cuando adoptamos la visión estoica, un despido no es el fin de tu carrera, sino la oportunidad de explorar nuevos talentos, de emprender, de redefinir tus prioridades laborales. Una enfermedad no es solo sufrimiento, sino la oportunidad de cultivar una disciplina férrea, de apreciar la salud cuando la tienes y de encontrar una resiliencia que nunca supiste que poseías. Pensemos en situaciones cotidianas. El proyecto en el trabajo que se salió de control y te exigió más allá de tus límites, esa fue una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades de gestión del tiempo, para aprender a delegar, para comunicarte de manera más efectiva con tu equipo. La discusión con un ser querido que te dejó herido y frustrado, esa fue una invitación a practicar la empatía, a escuchar activamente, a entender el punto de vista del otro y a fortalecer tu capacidad de perdón y reconciliación. El estoicismo nos enseña el amor fati, el amor al destino. Esto no significa resignación pasiva, sino una aceptación activa y entusiasta de lo que la vida nos presenta, con la convicción de que incluso en lo indeseable hay una semilla de crecimiento. Es convertir cada por qué a mí en un para qué a mí. Es entender que el acero se forja en el fuego y el carácter se forja en la adversidad. Al abrazar esta idea, transformas tu mentalidad de una víctima del destino a un arquitecto de tu propio carácter, capaz de extraer sabiduría y fortaleza de cualquier experiencia. El obstáculo no solo está en el camino, sino que es el camino. Vivir con propósito, la selección consciente. En la vorágine de la vida moderna, donde el ruido y las distracciones son constantes, la mayoría de nosotros nos encontramos arrastrados por la corriente, reaccionando a las demandas externas en lugar de actuar con intención. Las redes sociales, las notificaciones constantes, la presión por estar siempre ocupados, nos empujan a una existencia fragmentada, donde nuestra energía se disipa en 1000 direcciones. Marco Aurelio, enfrentado a las abrumadoras responsabilidades de un imperio, comprendió la importancia vital de la selección consciente. Nos instó a preguntarnos constantemente, ¿es esto esencial? Vivir con propósito no es un lujo para unos pocos, sino una necesidad para todos aquellos que buscan una vida plena. Se trata de una curaduría intencional de tu tiempo, tu energía y tu atención. Es un acto de valentía en un mundo que constantemente te bombardea con invitaciones a la superficialidad. Imagina tu vida como un jardín. Si no eliges cuidadosamente qué plantar y qué arrancar, pronto estará invadido por malas hierbas y cosas que no nutren tu alma. ¿Cuántas veces has terminado el día sintiéndote agotado, pero sin la sensación de haber logrado algo significativo? Esto sucede cuando nos dejamos llevar por la inercia, por lo urgente, pero no importante. El estoicismo nos invita a una pausa, a una introspección radical. ¿Qué valores fundamentales guían mi vida? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué actividades me acercan a esa visión y cuáles me alejan? En la práctica, esto significa establecer límites claros. Significa decir no a invitaciones o compromisos que no resuenan con tus valores, por muy atractivos que parezcan socialmente. Significa dedicar tiempo deliberadamente a la lectura profunda en lugar de la navegación sin rumbo, a conversaciones significativas en lugar de chismes triviales, a la contemplación silenciosa en lugar de la sobreestimulación constante. Implica elegir consumir contenido que te edifique, en lugar de aquel que solo busca captar tu atención para venderte algo o despertar tu indignación. La selección consciente también se extiende a tus pensamientos. Así como eliges tus acciones, también puedes elegir en qué pensamientos te detienes y cuáles descartas.
¿Estás alimentando la preocupación, la envidia o el resentimiento? O, por el contrario, ¿estás cultivando la gratitud, la compasión y la sabiduría? Al elegir intencionalmente cómo empleas tu mente, tu tiempo y tu energía, no solo recuperas el control de tu vida, sino que la llenas de significado, transformando la existencia de una reacción constante a una creación deliberada. Es el camino hacia una vida verdaderamente vivida, no solo pasada. 3. Disciplina personal. La clave de la paz interior. En una era que glorifica la gratificación instantánea y la comodidad máxima, la idea de la disciplina personal a menudo se percibe como una carga, una restricción a nuestra libertad. Sin embargo, para los estoicos, y para Marco Aurelio en particular, la disciplina no era una cárcel, sino la llave de la verdadera libertad y la paz interior. Sin autodisciplina, estamos a merced de nuestros impulsos, nuestras emociones volátiles y las tentaciones externas. Somos como un barco sin timón, a la deriva en un mar de deseos y caprichos. La paz interior no se encuentra evadiendo los problemas o buscando placeres constantes, sino a través del dominio de uno mismo. Piensa en ello. ¿Cuántas veces has lamentado una decisión impulsiva? ¿Cuántas veces has cedido a una tentación que sabías que te perjudicaría a largo plazo? La falta de disciplina nos lleva a la procrastinación, a hábitos poco saludables, a la reactividad emocional y, en última instancia, a la frustración con nosotros mismos. La disciplina personal es el entrenamiento constante de nuestra voluntad para alinear nuestras acciones con nuestros principios y objetivos más elevados. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante en la búsqueda de la virtud. Para Marco Aurelio, un emperador con un poder ilimitado, la disciplina era su escudo contra la corrupción y su espada para gobernar con sabiduría. Se levantaba temprano, meditaba, se dedicaba a sus deberes, controlaba sus apetitos y practicaba la moderación en todo. ¿Cómo se aplica esto en tu vida hoy? Significa establecer pequeñas rutinas que refuercen tu bienestar. Quizás sea dedicar 15 minutos cada mañana a la meditación o la lectura reflexiva antes de que el mundo despierte. Puede ser resistir el impulso de revisar tu teléfono cada 5 minutos, o comprometerte a hacer ejercicio regularmente, incluso cuando no tengas ganas. La disciplina es el músculo que se fortalece con cada repetición. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de la acumulación diaria de pequeñas victorias sobre tus propios impulsos. Al practicar la autodisciplina, construyes una fortaleza interna, una ciudadela de la que hablaba Epicteto. Te vuelves menos vulnerable a las fluctuaciones del mundo exterior porque tu estabilidad proviene de tu interior. La paz interior emerge cuando sabes que eres el amo de tus propios actos y reacciones, cuando tus decisiones están guiadas por la razón y la virtud, y no por el capricho o la presión. La libertad estoica no es hacer lo que quieras, sino hacer lo que debes, lo que es bueno y lo que te conduce a tu mejor versión. 4. Responsabilidad emocional. Tus acciones definen tu vida. Vivimos en una cultura que a menudo nos anima a externalizar la culpa, a señalar con el dedo a las circunstancias, a otras personas o a la suerte, por nuestros problemas y nuestro estado emocional. Sentirnos victimizados por lo que nos sucede es una tendencia natural, pero también es una trampa. Marco Aurelio y los estoicos en general nos recordaron una verdad fundamental y liberadora. La responsabilidad de nuestras emociones, y por ende, de nuestra vida, recae enteramente en nosotros. Esta es la esencia de la dicotomía del control. Hay cosas que están bajo nuestro control, nuestros juicios, opiniones, deseos, aversiones y acciones. Y hay cosas que no lo están, eventos externos, las acciones de los demás, la fortuna, el clima.
La fuente de gran parte de nuestro sufrimiento radica en intentar controlar lo incontrolable o en culpar a lo incontrolable por lo que sí podemos controlar. Nuestra respuesta interna. Imagina que alguien te ofende con un comentario. Tu primera reacción podría ser de ira, tristeza o frustración. Sin embargo, esa emoción no es causada directamente por el comentario en sí, sino por la interpretación que tú le das a ese comentario. ¿Lo ves como un ataque personal? ¿Como una muestra de irrespeto? ¿O puedes elegir verlo como una manifestación de la ignorancia o el dolor de la otra persona? ¿O incluso como un malentendido? La misma situación puede generar una emoción completamente diferente en dos personas distintas, o en la misma persona en momentos diferentes, precisamente por el juicio que se le atribuye. Asumir la responsabilidad emocional significa dejar de culpar a tu jefe por tu estrés, a tu pareja por tu infelicidad, o al tráfico por tu mal humor. Significa reconocer que, aunque estos factores externos puedan ser desafiantes, tu reacción a ellos es tuya y solo tuya. Es un poder inmenso. Si tú eres el responsable de cómo te sientes, entonces tienes el poder de cambiar cómo te sientes. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana? Significa practicar la pausa. Cuando surge una emoción intensa, en lugar de reaccionar automáticamente, te detienes, respiras, observas el pensamiento que generó esa emoción. Te preguntas, ¿esto es algo que puedo controlar? ¿Es mi juicio sobre la situación el que me está causando este malestar, o es la situación en sí? Luego conscientemente eliges una respuesta que esté alineada con tus valores. Puede ser la paciencia, la compasión, la indiferencia o la acción constructiva. Al tomar plena responsabilidad por tus emociones, recuperas tu autonomía. Dejas de ser una marioneta de las circunstancias o de las acciones de los demás, y te conviertes en el director de tu propia orquesta interior. Tus acciones ya no son el resultado de impulsos reactivos, sino de decisiones deliberadas y conscientes, lo que te lleva a una vida más auténtica y con propósito. 5. Personas difíciles, maestros de la empatía. Todos tenemos personas difíciles en nuestras vidas. El colega que siempre se queja, el familiar que es excesivamente crítico, el conductor impaciente que nos adelanta de forma imprudente, o el comentario hiriente de un desconocido en línea. Nuestra inclinación natural es evitarlas, juzgarlas o responder a su dificultad con nuestra propia frustración. Pero Marco Aurelio nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Estas personas no son solo inconvenientes, sino nuestros maestros más valiosos. El emperador estoico solía recordarse a sí mismo al inicio de cada día que se encontraría con personas ingratas, arrogantes, deshonestas y envidiosas. Y no lo hacía para prepararse para la batalla, sino para cultivar la paciencia y la comprensión. Él entendía que estas personas actúan de la manera en que lo hacen porque creen que es lo correcto para ellas, o porque están lidiando con su propia ignorancia, dolor o miedos. Su comportamiento no es una ofensa personal dirigida aquí, sino una manifestación de su estado interno. Cuando vemos a las personas difíciles a través de esta lente, su capacidad para perturbarnos disminuye. Dejamos de tomarnos sus acciones de forma personal y en su lugar podemos practicar la empatía. Esto no significa condonar su comportamiento, sino entender que son seres humanos complejos, con sus propias luchas, limitaciones y percepciones del mundo. Al practicar la empatía, no solo nos volvemos más pacientes, sino que también fortalecemos nuestra propia virtud. Pensemos en ejemplos cotidianos. Un compañero de trabajo que constantemente te interrumpe y busca ser el centro de atención. En lugar de irritarte, puedes reflexionar. Quizás su comportamiento proviene de una profunda inseguridad o la necesidad de validación. ¿Cómo puedo responder con firmeza, pero también con compasión, sin dejar que su actitud dicte la mía? Un familiar que siempre critica tus elecciones de vida. En lugar de defenderte o contraatacar, puedes preguntarte,
¿Podría esta crítica provenir de su propio miedo o preocupación por mi bienestar, aunque lo exprese de una manera torpe? Estas interacciones son campos de entrenamiento para el carácter. Nos enseñan a mantener la calma bajo presión, a escuchar sin prejuicios, a establecer límites sin hostilidad, y a no permitir que la toxicidad de otros infecte nuestra propia paz interior. Nos obligan a desarrollar la fortaleza para no reaccionar con ira o desprecio, sino con una serenidad basada en la razón y la comprensión. El mayor beneficio de ver a las personas difíciles como maestros es que la lección siempre recae en nosotros. No podemos cambiar a los demás, pero podemos usar sus acciones como un espejo para examinar y refinar nuestras propias virtudes. Cada interacción se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia, la tolerancia, la justicia, la sabiduría y la compasión. Al final, los problemas que otros nos presentan se convierten en el catalizador para nuestro propio crecimiento personal. 6. Aceptar lo incontrolable, la serenidad en la adaptación. Uno de los pilares más liberadores del estoicismo es la distinción clara entre lo que podemos controlar y lo que no. Ya lo mencionamos en la responsabilidad emocional, pero este principio se extiende a la aceptación de la realidad en su totalidad, especialmente cuando esa realidad escapa a nuestras manos. En un mundo donde la incertidumbre es la única constante, pandemias, cambios económicos, catástrofes naturales o simplemente la impredecible naturaleza humana, aferrarse a la idea de que podemos controlar cada aspecto de nuestras vidas es una receta para la ansiedad y el sufrimiento. Marco Aurelio vivió en tiempos de peste, guerra y traición, situaciones que escapaban a su control absoluto incluso como emperador. Aprendió a no luchar contra la realidad de estos eventos, sino a aceptarlos y adaptar su mente y sus acciones a ellos. Si no está en tu poder cambiar una situación, acéptala y concéntrate en tu actitud hacia ella. Una enseñanza atribuida a Epicteto resonaba profundamente en el pensamiento estoico. La aceptación de lo incontrolable no es una rendición pasiva, sino una estrategia activa para preservar la paz mental. Es reconocer que la vida no siempre se ajusta a nuestros planes o deseos, y que gran parte de nuestra infelicidad proviene de nuestra resistencia a esta verdad. Cuando nos empeñamos en que las cosas deberían ser diferentes, entramos en conflicto con la realidad, un conflicto que estamos destinados a perder. Considera las frustraciones cotidianas, el tráfico que te hace llegar tarde, el clima que arruina tus planes, la decisión de un superior en el trabajo que te parece injusta, la enfermedad inesperada de un ser querido. Ninguno de estos eventos está bajo tu control directo. En lugar de gastar energía en la ira, la preocupación o el resentimiento, el estoicismo nos invita a cambiar nuestro enfoque. ¿Qué sí puedo controlar? Mi respuesta: puedo elegir la paciencia en el tráfico, la creatividad para adaptar mis planes a la lluvia, la sabiduría para aceptar la decisión de mi superior y buscar soluciones alternativas, la compasión y el apoyo en la enfermedad de un ser querido. Esta elección de actitud es donde reside tu poder. La aceptación de lo incontrolable también abarca la impermanencia de todo. Las relaciones terminan, las posesiones se deterioran, los cuerpos envejecen y la vida misma llega a su fin. Intentar aferrarse desesperadamente a lo que es efímero solo conduce al dolor. Al aceptar la naturaleza transitoria de las cosas, podemos apreciar el presente con más intensidad y vivir con una serenidad más profunda, sabiendo que todo es prestado y que debemos disfrutarlo mientras dura. La serenidad surge de esta adaptabilidad, de la capacidad de fluir con los cambios de la vida como un río que se adapta a su cauce. Es liberarse de la carga de querer que el mundo se ajuste a tus expectativas y, en su lugar, ajustar tus expectativas al mundo. Esta práctica no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que te empodera para encontrar soluciones y significado incluso en las circunstancias más desafiantes. 7. La felicidad, un arte de pensamientos positivos.
En la sociedad actual, la felicidad a menudo se persigue como un objetivo externo. Un nuevo coche, un ascenso laboral, una relación perfecta, más seguidores en redes sociales. Nos bombardean con mensajes que asocian la felicidad con la posesión o el estatus. Sin embargo, Marco Aurelio y los estoicos sostenían una verdad radicalmente diferente. La felicidad, o eudaimonia, que es un estado de florecimiento humano, no es un destino externo al que se llega, sino un estado interno que se cultiva. Es el resultado directo de la calidad de nuestros pensamientos y la virtud de nuestras acciones. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella, escribió Marco Aurelio. Esta profunda frase nos revela que no son los eventos externos los que nos perturban o nos alegran, sino la interpretación que hacemos de ellos. Un mismo evento puede ser visto como una catástrofe por una persona y como una oportunidad por otra. Todo depende del marco mental. La felicidad, entonces, se convierte en un arte, el arte de dirigir y moldear nuestros pensamientos. Imagina dos personas que pierden su empleo. Una se hunde en la desesperación, la autocompasión y la amargura, convencida de que su vida ha terminado. La otra, aunque siente el dolor y la incertidumbre, decide ver esto como una puerta para reinventarse, para perseguir un sueño largamente pospuesto, o para fortalecer su resiliencia. La diferencia no está en el evento, sino en el diálogo interno, en la elección consciente de cómo interpretar y responder. Cultivar pensamientos positivos, en el sentido estoico, no significa ignorar la realidad o ponerse una máscara de optimismo ingenuo. Significa enfrentar la realidad con razón y virtud. Significa identificar y desafiar los juicios negativos y racionales, la autocrítica destructiva, la preocupación excesiva por el futuro o el lamento por el pasado. Es un proceso activo de reentrenamiento mental donde sustituimos el miedo por la prudencia, la queja por la gratitud y la ira por la comprensión. ¿Cómo se practica este arte en tu vida? Conviértete en un observador de tus propios pensamientos. Presta atención a la narrativa que construyes sobre ti mismo y sobre el mundo. ¿Es una narrativa de carencia, de victimismo, de crítica? ¿O, por el contrario, es una narrativa de fortaleza, de aprendizaje, de aprecio? Practica la reestructuración cognitiva. Cuando te encuentres con un pensamiento negativo, pregúntate si es realmente cierto, si es útil y si existe una forma más constructiva de verlo. Además, la felicidad estoica está intrínsecamente ligada a la vida virtuosa. Actuar con justicia, sabiduría, coraje y templanza produce una profunda satisfacción interior, una sensación de integridad que ningún placer externo puede igualar. Cuando tus pensamientos y acciones están alineados con la virtud, construyes una ciudadela interior inexpugnable, un santuario de paz donde la verdadera felicidad reside, independientemente de las tormentas que rujan fuera. La felicidad no es algo que encuentras, sino algo que creas día a día con la disciplina de tu mente. Gratitud, el antídoto para la insatisfacción. En una sociedad impulsada por el consumo y la comparación, la insatisfacción es una plaga silenciosa. Siempre hay algo más que querer, alguien más exitoso, una vida aparentemente más perfecta en las redes sociales. Esto nos mantiene en una cinta de correr hedónica, donde cada logro o adquisición nos da un breve pico de placer, solo para volver rápidamente a nuestro nivel base de deseo, anhelando ya la próxima cosa. Marco Aurelio, a pesar de poseer un poder y riqueza inmensos, entendía que la verdadera riqueza no reside en tener más, sino en apreciar lo que ya se tiene. La gratitud es el antídoto más potente contra la insatisfacción crónica. La práctica de la gratitud estoica va más allá de un simple gracias superficial. Es una apreciación profunda y consciente de cada aspecto de la existencia, incluso de aquellos que damos por sentados.
Es reconocer la maravilla de la vida misma, el privilegio de un nuevo día, la complejidad de nuestro cuerpo, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los lazos humanos que nos sostienen. Es recordar que muchas de las cosas que hoy poseemos y que consideramos normales serían un sueño inalcanzable para millones de personas en otras circunstancias o épocas pasadas. Imagina un día típico. Te despiertas en una cama cálida, tienes agua corriente, comida en tu nevera, acceso a información ilimitada con un clic, la capacidad de comunicarte instantáneamente con personas al otro lado del mundo. ¿Con qué frecuencia te detienes a apreciar estas comodidades que, hace apenas unas décadas, eran ciencia ficción? Tendemos a enfocarnos en lo que nos falta, en lugar de en la abundancia que ya nos rodea. La gratitud estoica también se extiende a las lecciones aprendidas de las adversidades. Al igual que los obstáculos se convierten en oportunidades, las dificultades pueden ser vistas con gratitud por la fortaleza y la sabiduría que nos han enseñado. Es estar agradecido por la salud cuando la tenemos, y por la fortaleza para enfrentar la enfermedad cuando llega. Es apreciar a las personas en nuestra vida mientras están con nosotros, entendiendo su impermanencia. ¿Cómo puedes integrar la gratitud en tu vida diaria? Una práctica sencilla es dedicar unos minutos cada mañana o noche a reflexionar sobre 3 cosas por las que estás genuinamente agradecido. No tienen que ser grandes cosas. A veces los detalles más pequeños son los más profundos. El sabor de tu café, el canto de un pájaro, una conversación amable, un momento de silencio. Otra práctica es la visualización negativa controlada. Imaginar por un momento que has perdido algo que valoras. Tu salud, un ser querido, tu casa. Luego, regresa a la realidad y siente una oleada de gratitud por tenerlo todavía. Esta técnica estoica subraya el valor de lo que poseemos al contrastarlo con su posible ausencia. Al cultivar la gratitud, cambias tu enfoque de la escasez a la abundancia, de lo que deseas a lo que ya tienes. Te liberas de la constante búsqueda de más y encuentras la satisfacción en el presente. La gratitud no es solo una emoción agradable, es una estrategia poderosa para construir una vida de plenitud, una armadura contra la insatisfacción y un camino directo hacia la verdadera riqueza interior. Simplicidad, el camino hacia la plenitud. En un mundo que nos incita a acumular, a consumir sin fin y a llenar cada espacio vacío con ruido o posesiones, la simplicidad puede parecer una postura radical. Sin embargo, para Marco Aurelio, así como para los estoicos antes y después de él, la simplicidad no era una renuncia, sino una liberación. Era el camino hacia la plenitud, la claridad y una libertad interior que las riquezas materiales nunca podrían comprar. Muy poco se necesita para hacer una vida feliz, decía Marco Aurelio. La búsqueda de la felicidad a través de la acumulación material es una carrera sin fin. Cada nueva adquisición nos da un breve impulso, pero pronto nos adaptamos y el deseo de más resurge. Además, cada posesión requiere atención, mantenimiento y preocupación. Las cosas que poseemos pueden, irónicamente, terminar poseyéndonos a nosotros, atándonos a deudas, ansiedades y un ciclo interminable de deseo. La simplicidad estoica no aboga por el ascetismo extremo para todos, sino por una evaluación consciente de lo que es verdaderamente esencial. Se trata de eliminar lo superfluo, tanto en el ámbito material como en el mental, para poder dedicar nuestra energía y atención a lo que realmente importa. Nuestras virtudes, nuestras relaciones significativas, nuestro crecimiento personal y nuestra contribución al mundo. Imagina el alivio de un hogar despejado, donde cada objeto tiene un propósito o trae alegría, liberándote de la carga de la gestión y la limpieza constante. Piensa en la claridad mental que se obtiene al simplificar tu agenda, diciendo no a compromisos que no te nutren, y liberando tiempo para la introspección, la conexión real o simplemente el ocio tranquilo. Considera la libertad financiera que viene al reducir tus deseos materiales,
rompiendo el ciclo de trabajar solo para comprar más cosas que no necesitas. En la práctica, la simplicidad puede manifestarse de varias maneras. Minimalismo material. Deshacerte de objetos que no usas, no amas o no te aportan valor. Comprar con intención, priorizando la calidad sobre la cantidad y la necesidad sobre el capricho. Simplicidad digital. Reducir el tiempo en redes sociales. Desactivar notificaciones innecesarias. Consumir contenido de forma consciente que te edifique. Simplificación de la agenda. Aprender a priorizar, a delegar y a proteger tus bloques de tiempo para actividades significativas y el descanso. Austeridad voluntaria. Practicar de vez en cuando privarte de ciertas comodidades, un baño frío, ayunar, caminar en lugar de usar el coche, para recordar que tu bienestar no depende de ellas y fortalecer tu resiliencia ante la adversidad. Al abrazar la simplicidad no te estás privando de algo, sino que te estás enriqueciendo. Te liberas de las cadenas del deseo y la comparación, y encuentras la verdadera satisfacción en lo esencial de la vida. Te vuelves más autosuficiente, menos dependiente de las circunstancias externas, y más consciente de la verdadera riqueza que reside en tu carácter y en tu conexión con el mundo. La simplicidad no es solo un estilo de vida. Es una filosofía que te permite vivir con mayor propósito, paz y una profunda sensación de plenitud. Hemos recorrido juntos estas 9 lecciones de Marco Aurelio, un viaje desde los obstáculos hasta la simplicidad, pasando por la disciplina, la responsabilidad y la gratitud. Cada una de ellas es una pieza en el gran rompecabezas de la sabiduría estoica, diseñada para equiparte con las herramientas necesarias para navegar las complejidades de la vida moderna con serenidad y propósito. Marco Aurelio, con la autoridad de un emperador y la humildad de un filósofo, no nos dejó un manual de trucos rápidos, sino una invitación a una transformación profunda y duradera. Nos recordó que la verdadera libertad no reside en la ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad para elegir cómo reaccionamos a ellos. Que la felicidad no se encuentra fuera, sino dentro, forjada por la calidad de nuestros pensamientos y la virtud de nuestras acciones. No pierdas más tiempo discutiendo qué debe ser un buen hombre. Sé uno. Escribió. Esta es la provocación estoica final. No se trata de intelectualizar la filosofía, sino de encarnarla. No se trata de saber qué hacer, sino de hacerlo. El momento de la transformación no lo decide el destino, lo decides tú. La pregunta no es si estas lecciones tienen sentido, sino si estás dispuesto a llevarlas a tu propia vida. ¿Cuál de estas 9 lecciones resuena más contigo en este preciso instante? ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para empezar a vivirla? Te invito a reflexionar sobre esta pregunta en los comentarios. Si este viaje te ha parecido valioso, si has sembrado una semilla de cambio en tu interior, por favor, dale like a este video y considera suscribirte para no perderte futuras exploraciones de sabiduría. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas ideas que, milenios después, siguen siendo tan relevantes como siempre. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu compromiso con el camino del autoconocimiento. Hasta la próxima reflexión.